Y de repente sale publicado hoy en El Peruano que se autoriza que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra la inseguridad en Lima y Callao por los próximos 30 días. Pero, ¿qué cosa pretende con eso el ministro? ¿Que con eso nos tranquilicemos? ¿Que con eso nos olvidemos lo que pasó el fin de semana? Lo que ha pasado este fin de semana con el ministro del Interior, Luis Barranzuela, ya supera todos los límites. Es un hombre controversial, se ha discutido sobre el historial de indisciplina que estuvo en la policía, sobre todo en sus primeros años como parte de esta institución. Se ha discutido el hecho de que si bien fue un policía, por los testimonios de quienes trabajaron con él, calificado y capacitado en las diferentes áreas en las que trabajó, pero también es cierto que cuando salió de la policía prestó servicios como abogado a aquellos a quienes había combatido como policía. Es decir, siendo un especialista de la policía en la lucha contra el lavado de activos, ejercía como abogado de los perseguidos y acusados por el delito de activos en contra del Estado peruano. Entonces, la interrogante, más allá de cualquier otra consideración, es decir, el hecho de que fuera parte del equipo legal de defensa de Perú Libre y de Vladimir Cerrón y de Guido Bellido en un proceso sobre lavado de activos. Es decir, si esto no era claramente un conflicto de intereses. Claramente un conflicto de intereses. Es decir, ¿cómo haces tú para hasta el día anterior de ser ministro estar enfrentado al Estado, por un caso de lavado de activos y al día siguiente encabezar la lucha contra el lavado de activos? Hay un conflicto de intereses. Y era claro, pero el problema ¿cuál era? Que el señor Luis Barranzuela, representa a un sector de Perú Libre particularmente expresado por Guillermo Bermejo, que como todos sabemos ha dicho que hay que darle el voto de confianza al presidente Castillo con su nuevo gabinete, diferenciándose de Vladimir Cerrón. Entonces la interrogante es decir, si no está Barranzuela, ¿Bermejo vota en contra? Es decir, ¿de ese tamaño son los principios que defiende? Es decir, su voto se decide por si le ponen a una persona de ministro, una persona cercana a él o no, porque lo que ha pasado este fin de semana y es insostenible. O sea, lo que ha ocurrido es esto. Los vecinos se quejan. ¿Por qué? Porque hay una fiesta en la casa del ministro del Interior que, dicho sea de paso, hizo toda una campaña a lo largo de la semana porque no se hicieran fiestas por la celebración del Día de la Canción Criolla o del Halloween, según lo que a uno le guste. Campaña por eso. 10,000 policías controlando que no haya fiestas, como la que había en la casa del ministro del Interior. O sea, ¿cómo puede? ¿Qué es esto? O sea, le prohíbo a la otra gente lo que yo hago. Entonces el ministro, para tratar de arreglarla, emite un comunicado. Y en el comunicado dice: no realicé ningún evento ni promoví la concentración de personas en mi domicilio. Por el contrario, soy respetuoso de las medidas vigentes contra la COVID. La presencia de contadas personas en mi vivienda obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos del interior de nuestro país. Y eso es peor. Mejor hubiera sido que tuviera una fiesta. Porque lo que está diciendo es que se reúne para enfrentar los conflictos. ¿Con quién? Con Guillermo Bermejo, con el abogado de Guillermo Bermejo, con Raúl Noblecilla, que es un excelente abogado, pero que es el abogado de Perú Libre, es el abogado de Vladimir Cerrón, es el abogado de Guido Bellido contra el Estado peruano. Y Luis Barranzuela es el ministro del Interior del Estado peruano. O sea, ¿qué tiene que coordinar sobre los conflictos internos con quienes en términos legales tendría que estar enfrentado? Es decir, la respuesta del ministro del Interior ha sido peor. Insisto, peor. Mejor hubiera hecho, sí, discúlpenme, pido perdón. Esto hice, pues, perdí el control de la situación. Me vinieron a visitar unos amigos y los recibí. Ya.
De repente eso era mejor. Pero su explicación ha sido peor y ha sido tan serio que la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que hoy, esta mañana, resuelven la situación del ministro Barranzuela. Y de repente sale publicado hoy en El Peruano que se autoriza que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra la inseguridad en Lima y Callao por los próximos 30 días. Pero, ¿qué cosa pretende con eso el ministro? ¿Que con eso nos tranquilicemos? ¿Que con eso nos olvidemos lo que pasó el fin de semana? Que digamos, qué buena medida, por fin sacan a las Fuerzas Armadas, que es lo que han estado reclamando algunos sectores durante años. Es decir, lo que necesitamos no es que salgan las Fuerzas Armadas, necesitamos una estrategia de lucha contra la delincuencia. Una estrategia completa que incluye el retomar seriamente lo de Barrio Seguro en todo el Perú y no solo en algunos barrios. Requiere sacar a la policía que está en funciones administrativas a la calle a combatir contra la delincuencia. Requiere inyectar de recursos a los equipos especializados y a las comisarías en todo el país. Requiere que los policías tengan vehículos que no terminan chatarreándose porque no sirven para nada, como los que se compraron, ¿se acuerdan? Los vehículos coreanos, esos famosos. Es decir, necesitamos tecnología para la lucha contra la delincuencia. Necesitamos toda una estrategia integral, dentro de lo cual está el tema de la presencia de un grupo que es cierto, pequeño, minoritario, pero muy agresivo, de delincuentes venezolanos que han venido con la buena gente que ha venido de Venezuela. Es decir, necesitamos una estrategia completa de lucha contra el delito. Y no solamente medidas efectistas para salir de una situación incómoda. O sea, yo creo que ha llegado el momento en que el presidente y la presidenta del Consejo de Ministros tomen una decisión. Y la decisión está clara. Y no implica una concesión a los reclamos de los grupos de derecha. Es un tema que tiene que ver con la gobernabilidad, con la eficiencia en el ejercicio de una función tan importante como el de la lucha por la seguridad ciudadana en el Perú. Es uno de nuestros agobios. Crisis sanitaria, crisis económica y crisis de inseguridad. Son los tres grandes problemas que tienen que ser enfrentados. Y está claro que la presencia de Luis Barranzuela no ayuda, presidente. No ayuda, no aporta. Lo único que hace es crearle problemas, no permitir avanzar, no permitir que nos ocupemos de los problemas que los ciudadanos estamos esperando que se resuelvan. Ojalá que el día de hoy termine con el presidente de la República, porque es responsabilidad del presidente, poniendo orden.